Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. La acción de Dios por el ministerio de la Iglesia, ¿no?, en este sacramento de la confesión, el Catecismo la explica así. Por medio del obispo y sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. La Iglesia, por lo tanto, tiene también el deber de determinar la modalidad de la satisfacción, de qué manera, ¿no?, qué tipo de penitencia pues le impone al penitente. Esto también lo vamos a explicar con detenimiento y por lo tanto ahora no me detengo en ello. ¿Qué es la satisfacción? ¿En qué consiste? ¿Cómo se pone la penitencia? ¿Por qué el sacerdote pone un tipo de penitencia u otra? En eso ya entraremos en la explicación. Pero creo que también es importante que nos demos cuenta que en este momento, este punto del catecismo, lo que quiere que nos fijemos es como al mismo tiempo es un acto del penitente y también es una acción de la Iglesia. O sea, no es que yo me autoimponga la penitencia que me dé la gana. No. Es decir, también hay un acto de obediencia en el que la Iglesia le dice, haz esto, reza esto, haz esta obra de caridad, esto, lo otro. Hay una, pues, recomendación en la que uno es conducido, es sanado, es curado, es guiado. Creo que eso forma parte de la pedagogía del sacramento. Incluso, fijaros, aunque alguien pueda sugerirle al confesor una penitencia, se la puede sugerir, pero luego es el confesor el que se la impone. Hasta podía ocurrir eso, que un penitente le sugiera, me vendría bien hacer esta penitencia, muy bien, pero tú puedes sugerirlo, pero luego es el confesor el que te la dice, pues sí, es prudente, o no es prudente, hazlo de esta forma. Pero hay también un acto de la Iglesia. No solo es un acto personal, porque también la penitencia, la satisfacción, como tendremos ocasión de explicar en su momento, pues conviene que aquel que ha ejercido de ministro de Jesucristo, que ha ejercido de médico, de juez, también calibre, discierna la penitencia conveniente para sanar las heridas que el pecado haya podido producir. Y como decimos, bueno, pues la Iglesia lo principal que hace es darle el perdón, pronunciar la fórmula de absolución. Y en ello nos vamos a centrar ahora. Eso es lo que explica el punto 1449, que pasamos a leer. La fórmula de absolución en uso en la Iglesia latina, por lo tanto aquí ya nos está diciendo algo, y es que esta fórmula de absolución, pues en la Iglesia oriental, en los otros ritos orientales que están en perfecta comunión con la Iglesia católica, pues puede ser un poco distinta, y no pasa nada, no pasa nada porque digamos, esto no es como el sacramento de la Eucaristía, en el que la fórmula de la consagración pues es una fórmula que está mucho más tomada literalmente. Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Es decir, en los evangelios casi, se nos ha dado la misma fórmula de la consagración eucarística. Y la Iglesia la ha tomado de ahí, de los evangelios. Tomad y bebed. Después de cenar tomó el cáliz y se lo pasó diciendo, tomad y bebed. Es decir, ahí casi la Iglesia no ha hecho más que copiar literalmente de los evangelios. Sin embargo, en el sacramento de la penitencia, el Señor no dejó en los evangelios tan literalmente atado pues la fórmula de absolución. No, Jesús dice en los evangelios, id y perdonar los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces la Iglesia ha cogido esas palabras, perdonar los pecados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo esencial. Bien, pero luego, ¿cuál es la fórmula entera de la absolución? Bueno, pues lógicamente algo tienes que añadirle a eso que es tan escueto. Eso ya la Iglesia, a lo largo de la historia de toda su historia, ha ido formulando pues en su conjunto pues esa oración del perdón de los pecados. Y en la Iglesia latina pues lo ha hecho con una fórmula, en las iglesias orientales lo ha hecho con otra, sin que
sin que haya ninguna contradicción, porque ahí lo importante era recibir de Cristo el mandato de perdonar los pecados y coger lo esencial, que es id y perdonar los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues la fórmula es esta. Dice, en uso en la Iglesia latina, expresa el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu, a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. Bien, ¿y cuál es la fórmula? La fórmula, pues todos los que tenéis pues el hábito y la costumbre de acercaros a este sacramento de la confesión, pues os sonará, ¿no? Estamos muy familiarizados con ella. Dice así: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula de absolución. Bueno, pues vamos a intentar un poquito explicarla, distinguiendo o desgranando así las afirmaciones principales de esta fórmula de absolución. La primera: el Padre es fuente de perdón. Dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo, etcétera. Pero aquí el Padre es la fuente de la misericordia. Acordaros que en esa parábola del Hijo Pródigo que hemos estado explicando en días anteriores, evidentemente el Padre de la parábola no es sino reflejo del Dios Padre misericordioso. El Padre misericordioso, aquel que sufrió por la marcha de su Hijo, aquel que envió a su Hijo en búsqueda de sus hermanos perdidos, aquel que envió al Hijo querido y le dijo, vete en busca de tu hermano, y aquel Hijo que fue Jesucristo que le dijo, Padre, envíame, quiero marchar en búsqueda de mi hermano menor, envíame, que yo consolaré tu corazón herido y ofendido por el pecado. Aquella imagen de Jesucristo que es el hijo mayor de la parábola, el hijo ideal, el que debía de haber sido, ¿no? Aquel que entendió que el corazón de su padre estaba ofendido y entonces fue enviado por el Padre. El Padre envía al Hijo al mismo tiempo que el Hijo le pide al Padre que sea enviado, ¿no? Lo que no tenemos que entender aquí, porque es que a veces puede haber una expresión de la Sagrada Escritura que necesite un poco contextualizarse, ¿no? Por ejemplo, cuando dice la Sagrada Escritura, el Padre envió a su Hijo a la cruz para el perdón de los pecados, ¿no? Pues vamos a ver, el Padre envió a los hijos a la cruz, pero no podemos entender esa expresión como en contra de la voluntad de Jesucristo, porque el Padre y el Hijo tienen un mismo sentir, que es la primera y la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Luego la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo, y la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. Por eso cuando se dice esa expresión, el Padre envió a su Hijo al mundo, ¿no? O entregó a su Hijo a la cruz para el perdón de nuestros pecados, bien, eso no se puede entender en contra de la voluntad del Hijo, porque de hecho ese pasaje del Antiguo Testamento, que es imagen de Cristo entregando al Padre a la cruz, me refiero al episodio de Abraham que ofrece a su hijo Isaac, ahí en el monte Moria, etcétera. Lo que no podemos es aplicar esta imagen al dedillo, o sea, al milímetro, literalmente al Padre y a Jesucristo. Es verdad que nosotros utilizamos esa imagen de Abraham que ofrece a Isaac como la imagen del Padre que ofrece al Hijo, pero toda imagen es limitada, porque claro, la diferencia está en que Isaac no sabía lo que su padre Abraham pretendía hacer con él. Padre, ¿y dónde está el cordero para hacer la ofrenda? Y Abraham dice, Dios proveerá, hijo mío, tira para adelante. Y entonces Abraham ata a su hijo Isaac y le va a ofrecer en sacrificio sin que Isaac haya participado en esa voluntad de entrega. Bien, esa es una imagen, pero os podéis imaginar que eso no sirve literalmente para aplicarlo
al caso de Jesucristo. Sirve para entender lo que es la generosidad del Padre que entrega al Hijo, pero no sirve porque no sirve para conocer lo que la entrega voluntaria de Cristo a la muerte en unión, al unísono, ¿no?, con el corazón de su Padre. Por lo tanto, primer aspecto, el Padre misericordioso reconcilia al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y la iniciativa es de Dios Padre. Lo que es sorprendente es que el ofendido por nuestro pecado es Dios, sea él mismo el que tiene la iniciativa de la reconciliación, ¿no? Porque lo lógico sería que la iniciativa de la reconciliación o la iniciativa del perdón proviniese de nosotros. Yo he sido el que he pecado, yo he sido el que me ha alejado de Dios, yo he sido el que estoy hecho un desgraciado, ¿no?, porque he perdido la dignidad de hijo, y estoy aquí, pues en medio de los puercos, cuidando cerdos, hechos un desgraciado. Lo lógico sería que la iniciativa proviniese de quien se ha alejado de Dios. Y la sorpresa, lo que nosotros nunca hubiésemos calculado, es que la iniciativa de la reconciliación proviene del corazón del Padre que había sido ofendido por nuestro pecado. Por eso aquí la fórmula dice: Dios Padre misericordioso, todo proviene de la misericordia de Dios. Nuestra existencia es pura misericordia de Dios. El hecho de que existamos, el hecho de que hoy haya amanecido, es misericordia de Dios. El hecho de que yo sea perdonado, de que yo sea llamado a arrepentirme, es misericordia de Dios. Dios es misericordioso, ¿eh? Y acordaros también de ese episodio en el que estaba Moisés en el monte Sinaí, en el momento de la alianza, y el pueblo, mientras tanto, allá abajo en el desierto, ya se hace el becerro de oro y ya pues comienza a negarle a Dios. Y hay un momento en el que en ese pasaje bíblico, pues Yahvé dice: voy a acabar con mi pueblo, ¿no? Y entonces Moisés intercede ante Yahvé, y Yahvé tiene misericordia. La misericordia de Dios, por lo tanto, es lo que nos funda, lo que nos crea, lo que permite que nuestra existencia siga adelante por pura misericordia de Dios, ¿eh? Tenemos que estar eternamente agradecidos a Dios, fuente de misericordia. Segundo aspecto, ¿no? Dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. O sea, es decir, que la misericordia de Dios Padre se ha manifestado de dos formas: por la Pascua de Jesucristo, por su muerte y resurrección, y por la efusión del Espíritu Santo. Esos dos hechos han sido la mayor manifestación de la misericordia: la muerte y resurrección de Jesucristo y la efusión del Espíritu Santo. A veces pedimos a Dios signos, ¿no? Y entonces recordáis aquel pasaje que dice: esta generación me pide un signo. Igual que Jonás estuvo 3 días en el seno de la ballena, así también ese será el signo. No habrá más signo que el signo de Jonás. Evidentemente, esos 3 días de Jonás en el seno de la ballena se refería a los 3 días que Cristo al tercer día resucitó. El signo del amor de Dios hacia el hombre, el signo por el que no podemos dudar de que Dios te quiere, no puedes ponerlo en duda, es decir, no tenemos derecho a dudar de que Dios nos quiere, es la muerte y resurrección de Jesús por el perdón de tus pecados y la efusión del Espíritu Santo. Porque la efusión del Espíritu Santo lo que hace es que eso que Cristo, que ganó en la cruz por ti, eso que Cristo mereció por ti en la cruz, tú lo recibas personalmente. La efusión del Espíritu Santo es como la aplicación, la personalización, la difusión de la redención de Jesucristo. Luego las dos cosas están unidas al mismo tiempo, ¿no? La forma en la que Dios Padre ha tenido de derramar su gracia, ¿no? El instrumento a través del cual
el Padre, el plan de salvación, ¿no?, a través del cual el Padre ha llevado a cabo este designio de misericordia ha sido la Pascua de Jesucristo, su muerte y resurrección, y en segundo lugar, la efusión del Espíritu Santo. Y dice, y continúa esta absolución, vuelvo a leerla. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Por el ministerio de la Iglesia, es decir, esto no tiene lugar de una manera meramente invisible, no, sino Dios ha querido que ese designio, ese plan salvífico sea visibilizado en signos concretos que son los sacramentales a través de la Iglesia. Que ojo, eso también es una misericordia de Dios, porque gracias a que también recibimos los dones de Dios, la gracia de Dios, a través del ministerio de la Iglesia, pues también eso nos da una certeza, nos da una garantía. Porque claro, si lo que estamos recibiendo de Dios lo tenemos que percibir pues meramente en el interior de nuestra conciencia, sin ningún signo, sin ninguna palabra que de alguna manera nos lo garantice, nos lo visibilice, pues entonces el hombre siempre tendría pues una especie de duda, que yo creo que es incluso duda razonable, de si he sido perdonado, si no he sido perdonado, si me he arrepentido, si no me he arrepentido. O sea, también creo que es una misericordia de Dios el que esta gracia se nos sea dado por medio de la Iglesia, porque eso también nos da una cierta garantía de que alguien nos ayuda a discernir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. O sea, yo creo que también eso hay que verlo desde ese ángulo, desde ese punto de vista. La misericordia de Dios, que también nos visibiliza, entre comillas, ¿no? Visibilizar, que nos visibiliza, nos acerca, los dones de la misericordia. Y yo cuando escucho a un sacerdote que pronuncia esta fórmula de absolución sobre mí, pues entiendo que Cristo mismo me está perdonando. Máxime cuando Cristo dijo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, tengo la garantía, Dios Padre tiene misericordia conmigo, de que yo tenga certeza de que he sido perdonado. O sea, que también tenemos que agradecer mucho que la Iglesia haya recibido pues esta tarea, este ministerio de visibilizar, de ser conducto visible de este plan de misericordia de Dios Padre para con nosotros. Por lo tanto, la Iglesia tiene el ministerio del perdón de los pecados, por el cual nos dice el perdón y la paz. Dice perdón y paz. Lo cual, por cierto, nos da una lección muy grande, con muchas aplicaciones en el momento actual también de la vida de España. Que si queremos paz tiene que haber perdón. Dice, el perdón y la paz. Es que claro, ¿cómo va a haber paz si no hay perdón? ¿Cómo va a haber paz si no pedimos perdón? Pues es que es una paz que está mal fundada. La paz no puede ser nunca una especie de pacto de egoísmos. Venga, yo me hago el loco hasta aquí y tú no mires por aquí. No, si es que eso es una paz mal fundada. La paz no es un pacto de egoísmos, la paz verdaderamente está fundada en el perdón. Mientras que uno no se arrepienta y uno no pida perdón de sus pecados, aquí difícilmente seremos capaces de edificar, ¿no? Pues una paz bien estructurada, bien construida, ¿no? Con cimientos fuertes. Tenemos que pedir mucho el arrepentimiento, ¿no? de todos los que somos pecadores, nuestro arrepentimiento para poder construir una sociedad justa, una paz justa. La paz justa no existe sin el arrepentimiento verdadero. Y dicho esto, esta fórmula un poco así, digamos, declamativa, ahora viene lo que podemos dar estrictamente la absolución. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es muy hermoso, pues que el sacerdote diga esta frase en primera persona, yo te absuelvo. Y es uno de los momentos en los que vemos la fuerza del sacerdocio. No dice
Cristo te absuelve. No, no, digo, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hago yo, o sea, lo hace el sacerdote. Él es el instrumento en ese momento. Ahora, no lo hace en nombre propio. Lo hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Os acordáis de aquel pasaje en el que Pedro y Juan iban al templo y entonces un mendigo les pide limosna, ¿no?, a la entrada del templo, y le dicen: no tenemos plata y oro, pero en nombre del Señor Jesús, a ti te decimos, levántate y anda, ¿no? En nombre de. Esta es la fuerza del sacerdocio, que actúa en nombre, in persona Christi. El sacerdote actúa en persona de Cristo. Por eso él puede decir: yo te absuelvo. Porque en el momento en que él está celebrando el sacramento de la confesión, tenemos que hacer un acto de fe y ver en él a Cristo. Él está actuando in persona Christi. Cristo está en él, Cristo actúa en él. Es muy importante ese acto de fe nuestro en el sacramento de la confesión. Por eso la Iglesia, fiel a aquel pasaje del Evangelio, Mateo 28, id por todo el mundo perdonando los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice ahora: y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia es fiel. La Iglesia es fiel a las palabras de Jesucristo. La Iglesia lleva 2000 años perdonando pecados tal y como Jesucristo le pidió que lo hiciese. Aquí mucho nos fijamos, ¿no?, en los pecados de los que formamos la Iglesia, y seguro que todavía veremos menos de los que hay, porque somos muy pecadores todos. Pero también creo que es muy importante que todos seamos capaces de ver y bendecir a Dios por la fidelidad de 2000 años en los que se ha obedecido a Jesús en ese mandato: id por todo el mundo perdonando los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la fórmula de absolución con la que Cristo te está esperando en el sacramento de la confesión. Cristo te espera para, en ese sacerdote en el que Cristo está en persona, también en el sacramento, darte este abrazo de reconciliación. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como si tú estuvieses atado. Es más, en algún momento la fórmula de la absolución ha tenido esta fórmula: yo te ato, yo te libero de todas tus ataduras. La absolución es pues una liberación de las ataduras que el pecado tiene en nosotros. Bien, concluimos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.